Hey, 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 soy tu amigo Gerson Girón y quiero agradecerte por el cariño y apoyo incondicional que siempre me has brindado. La verdad es que estoy muy contento por todos los mensajes, por todas las muestras de cariño que ustedes me han enviado, y la verdad que esto me impulsa y me motiva para seguir adelante y para seguir trayendo nuevos invitados que nos traen esas historias que a ustedes les gusta. Así que los invito a un nuevo episodio de Gerson sin etiquetas. Gracias a ustedes por estar siempre ahí, por siempre apoyarme, y la verdad es de que he estado compartiendo un tema muy importante que quiero también que ustedes sean parte de esto, y la verdad es de que me encanta porque ya varios periódicos de Guatemala han pues compartido mi historia de vida, y eso me llena de mucha satisfacción. Sé que poco a poco se está haciendo algo, no sé aún todavía qué rumbo o hacia dónde va todo esto, pero sé de que algo importante está creciendo, está surgiendo. Así que gracias a ustedes, y siempre voy a estar agradecido porque ustedes son el motor para que este proyecto siga adelante. En esta oportunidad tengo una invitada que me encanta mucho porque tiene una buena energía, una buena vibra, y desde que la conocí realmente pues me llena mucho de satisfacción ser su amigo, porque hemos compartido escenario también, y me encanta la trayectoria. Aunque es muy joven, pues ya tiene una trayectoria muy grande. Ella es bailarina, actriz, maestra de salsa y bachata. Con nosotros en esta oportunidad, Ani Fonseca. Bienvenida. Hola, gracias. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Me encanta estar aquí. He seguido muy de cerca tu podcast y sabes que me encanta, me fascina, y muchas gracias. Gracias, Ani. La verdad es de que pues desde que inicié el podcast pues te tenía en mente, estabas en lista, pero la verdad es de que pues también hemos tenido muchos invitados, y también eso me encanta, ¿no? Que hay muchas personas a las cuales podamos entrevistar, pero no solo entrevistar, sino que platicar. Y pues cuando te conocí en la obra de teatro, fue muy bonito porque ya había yo escuchado de ti, de los proyectos que habías hecho, porque apenas habías presentado una obra de teatro, se llamaba Ella, Sí. Y pues eras bailarina en esa obra, y la verdad es de que muy buenos comentarios también del público. Entonces dije, wow, qué privilegio sería trabajar con Ani Fonseca, y pues me tocó, y la verdad que fue una experiencia muy inolvidable. Gracias. Ani, también me encanta porque en este programa, en este podcast, no solamente tengo personas de mi propio país, sino que también hemos tenido y seguimos teniendo personas internacionales, diferentes partes del mundo, y pues me faltaba alguien de Ecuador. Así que en esta oportunidad tengo a Anita, y pues de Ecuador, un país, he escuchado mucho de Ecuador, un país muy bonito. Sí, es demasiado hermoso. Definitivamente, cuando uno sale, uno puede, lastimosamente cuando uno sale, uno puede llegar a decir, o sea, 1001 veces, yo amo Ecuador. Amo, extraño su aroma, extraño su tierra, pero más que nada es también un orgullo para uno salir y representar el país y ser capaz de asumir esa responsabilidad y decir, sí, soy de Ecuador y lo represento. Y claro que lo has representado muy bien. Ecuador está muy bien representado porque pues tu trayectoria, yo creo que iniciaste allá, ¿no? Realmente empecé allá a bailar, sí. De hecho, llegué como bailarina, llegué a uno de mis puntos más importantes ya el último año que yo estuve ahí. Obviamente pues no sabía que iba a ser el último año, pero realmente me reinventé y elegí definitivamente esta parte artística aquí. Pero sí,
de parte del baile, sí lo empecé allá. ¿Qué tipo de bailes hacías allá? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo inicia tu pasión por el baile? Yo empecé cuando tenía 15 años. Yo realmente jugaba fútbol. Yo para bailar tenía 2 pies izquierdos y un palo de escoba atravesado. O sea, no, yo era terrible, ¿no? Qué vergüenza. Fatal. Mi papá siempre ha sido un gran amante de la salsa y siempre crecimos con ese ambiente, ¿ya? Mi familia, toda mi familia le encanta bailar, le encanta la fiesta, es muy cálida, bien latina. Y a los 15 años yo tuve una lesión. Y de todas las opciones que había de rehabilitación, el doctor dijo, ay, sí, sería bueno que baile yo. Pero ¿quién diría que ahí yo iba a encontrar realmente mi pasión? El baile me reinventó de muchas formas. Y la más fuerte fue esta, el poder hablar, el poder compartir, el poder abrirme a la gente, porque yo era muy cerrada y muy tímida. Y eso me llevaba muchas veces a una frustración personal, porque no me dejaba conocer. Entonces, de primer plano, tú me veías, tú decías, chuta, qué odiosa. Gas, nah. Pero me conoces y no es así. Pero para uno llegar a conocer, uno primero debe abrirse a los demás. Y ese paso fue el que me costó un montón. O sea, al punto que yo no podía ni hablar por teléfono con mi abuelita. No podía ni contestar el teléfono, ni abrir la puerta, nada. Sin embargo, cuando yo llego a bailar, me veo obligada a presentarme a mí misma frente a todas las personas. Y el baile hace eso, te desnuda y muestra lo que traes de adentro en ese momento. Y con eso tú también proyectas. Entonces fue muy difícil esa parte, pero eso fue lo que tuve del baile. Entonces, gracias a Dios, yo le debo absolutamente todo al baile. Por eso mismo, insisto, me reinventó. Te reinventaste en ese momento, en esa circunstancia tan difícil para ti, porque pues lo tuyo era el fútbol, como claro, bien lo dices, ¿no? O sea, ibas más al deporte que al arte. Sí, 100%. Y se despierta este deseo por el baile. ¿Quién fue tu inspiración? O en ese momento, ¿a quién admirabas tú? Realmente, la parte artística nosotras la tenemos por mi abuelita de parte de mi mami. Ella siempre nos estuvo inculcando una semillita, y a la vez mi abuelito de parte de mi mami me inculcó el deporte. Entonces, digamos que tenía de las dos partecitas. Era una semillita que me estaba sembrando en chiquitito, en secretito, sin darme cuenta. Yo me encantaba cantar con mi abuelita, ella me llevaba a las obras de teatro, me llevaba a obras de danza folclórica, cosas así. Entonces, de una u otra manera, yo siempre tenía la semillita ahí adentro. Entonces, principalmente ellos fueron mi inspiración, y ya posteriormente mis maestros realmente fueron los que me pusieron la mano dura para impulsarme y me volvieron más disciplinada, porque esa también fue otra cosa. Yo siempre he sido muy relajada, y el baile me forjó disciplina, que fue algo muy difícil. Y también mi hermana. Ella entró a bailar antes que yo, y llegó un punto en donde bailamos juntas. Entonces, para mí era una responsabilidad bien grande bailar con ella, porque ella ya tenía cancha, ya tenía experiencia, ya se la veía en el escenario, y a mí se me veía un piojo al lado de ella. Entonces, también fue una responsabilidad bien grande que yo asumí, porque dije, si es que yo soy pareja de mi hermana, tengo que darle la talla. Y ensayé durísimo, y ahí fue donde forjé la disciplina necesaria para poder vernos iguales en el escenario. Entonces, de cierta forma, pensando en ella, pero me hizo bien a mí. Entonces, ese fue el motor. Y luego de estar con tu hermana, también hubo la posibilidad de empezar a trabajar con otras personas, o sea, empezar a bailar con personas que no eran tu hermana. De por sí, pues, ya con tu hermana, pues, había como cierta confianza, pero ya empezar a bailar con alguien más, ¿qué tan difícil fue para ti? Fue súper difícil, porque por lo mismo que te digo, yo era demasiado tímida, demasiado, pero en aspectos que uno dice, qué tonta, ¿es en serio? Pero sí. Entonces, y ahí viene lo más fuerte. Me ponen el reto, lo bueno es que lo hicimos juntas, eso fue una ayuda muy grande, pero nos ponen el reto de dar clases. Empezamos con niños chiquitos, de 4 a 7 añitos. No era tan pesado como hablar con adultos, pero el primer día que yo tuve que hablar con los papás, Dios mío santo, yo temblaba, se me iban las palabras, no sabía qué hacer, no sabía qué decir, no podía ni dormir.
Pero ahí fue donde se rompió la barrera, porque el momento en que tú asumes la responsabilidad de enseñar, amo enseñar. Ahorita yo siento que esa es mi vocación, sinceramente. O sea, de ahí sale eso. Pero es una responsabilidad bien grande porque estás creando, estás inculcando. Lo mismo que te digo que hizo mi abuelita conmigo, me están poniendo niños que yo no conozco, me están encargando a que yo haga lo mismo, ¿me entiendes? Y esa responsabilidad es muy grande, pero es una belleza. Sentir que tú dejas un poquito de ti, un pedacito en algo que les va a servir. Insisto, el baile no solo es eso, baile, técnica, presentaciones. Es sobre la vida. O sea, uno lo transforma a como lo necesita en ese momento y de una u otra manera te llega de esa forma y te da enseñanzas para la vida. Y el saber que yo de una u otra manera voy a poner eso en el corazón de ese niño, le voy a enseñar algo, y hasta ahorita alumnas mías me escriben con tanto cariño. Ay, no. Ese es un regalo hermosísimo que gracias a Dios me abrí y tuve la oportunidad de experimentar. ¿Qué tipo de baile es el que iniciaste haciendo? Salsa. Bailando salsa. Salsa y bachata. Y ya luego incorporaste a bachata o... Sí, la bachata vino después, primero fue la salsa, sí. Después descubrí que era mejor en bachata que en salsa. Luego me tuve que esforzar más para llegar a nivelar ambas, porque en la academia donde estábamos le íbamos a los dos, entonces pues sí, íbamos incorporando ritmos, de repente nos ponían retos de que bailemos un baile de Bollywood, de repente que hagamos urbano, entonces se acumulaban retos y claro, ya con la base sólida uno se va soltando y va cogiendo más, abriéndose más y tratando de experimentar nuevas cosas. Y a una persona que está iniciando, ¿qué consejo le darías para poder hacer eso mismo, ¿no? El soltarse, el relajarse y empezar a disfrutar el baile de por sí? Es un consejo difícil, que yo sé que no es fácil, pero el que te pares en el espejo, te mires, te aceptes que te vas a desnudar, que si no lo haces no va a poder fluir, que des el paso sin juzgarte. Yo sé que es un consejo bien difícil de poder uno asumir, pero esa es la base de todo, porque si tú te ves y te aceptas y vas y lo haces sin juzgarte, ya tienes bastantes personas que te van a juzgar para que tú mismo te vayas y te juzgues. Desde ese paso, te prometo que la sensación que vas a tener va a ser sumamente gratificante y liberadora. Me encanta ese consejo porque lo hemos visto y también lo hemos escuchado en muchos lugares, por ejemplo, en fiestas también, ¿no? Tal vez puede ser una fiesta que tú digas, estamos entre amigos, ¿no? Pero siempre está eso, el qué van a decir. No puedo bailar y la gente se va a reír de mí, ¿qué van a decir? Siempre estamos con ese prejuicio, ¿no? Y lo anteponemos y eso es lo que a nosotros nos impide el comenzar a disfrutar y a bailar. Totalmente. Uno se restringe mucho y como tú dices, partiendo del que dirán, con el mismo ejemplo de la fiesta, desde que tú sales de tu casa, nada más te estás vistiendo y te tardas 2 horas porque dices, chuta, no, con esto me van a decir que estoy así. Ya me repetí, me van a decir que no tengo ropa. Y uno se mete tanta cosa en la cabeza, pero cuando realmente, como te digo, vas y simplemente ya, dejas que pase y vas a lo que vas, que es a divertirte, a disfrutar, a soltarte, la cosa cambia. Y percibes al resto de gente de otra manera diferente. Que en realidad tú no eres el centro de atención. Unos se fijarán, otros no se fijarán, pero es irrelevante comparado con lo que en realidad vas a hacer, que es pasarla rico, ¿verdad? Claro. Entonces, ese es un regalo muy bonito que a uno le cuesta aceptar, pero cuando das ese paso, estás al otro lado. O sea que al final de cuentas el propósito es ir y disfrutar. Exactamente. Ya. Y en el baile y en la vida y en todo. Claro. Entonces, estas situaciones que nosotros vemos y que a veces parecen tan simples, tan sencillas, pero no pasa nada, ¿no? O sea, tú solamente disfruta. Pero muchas veces eso es muy difícil para las personas. Muchas veces no soltamos eso, ¿no? Ese prejuicio. Y nos cuesta el decir, quiero dar el primer paso, quiero bailar. No soy bueno para esto, es algo que también tenemos en mente siempre. Y yo creo que todas las personas, todos podemos bailar. Totalmente.
Es algo que uno lo lleva, ¿ya? Porque el baile es una manera de expresar y todos somos capaces de expresar. Y a la vez, todo lo que sea capaz de llevar un sentimiento y un propósito es arte. Uh-huh. Entonces, siempre vas a estar haciendo arte, siempre vas a estar, en este caso, bailando. Entonces, eso es lo verdaderamente importante. O sea, eso es lo que le da propósito. Y el uno entender ese propósito y generar ese propósito con el que uno va, eso verdaderamente le da el sentido a lo que estás haciendo. Sí, muy, muy bonito lo que nos has compartido. En Ecuador, ¿cuál es la música regional? ¿Qué es lo folclórico, lo que se vive allá? Híjole, nosotros, bueno, tenemos tres regiones y las Islas Galápagos. Entonces, en la costa se baila mucho ritmos bien tropicales. ¿Sí me entiendes? O sea, hablando no folclóricamente, sino en general en el día a día, pues la salsa, el merengue, uno disfruta mucho. Y también tenemos en la sierra nuestros bailes folclóricos, es el San Juanito. Okay. Entonces, es muy bonito, yo crecí con eso. Mi familia es una familia muy de tradiciones, muy de costumbres. Y mis papis también han sabido inculcarnos mucho eso, que conocemos las fiestas populares de tal pueblo, vamos para allá, que vivan eso. Que tenemos tal cosa de este lado, nos enseñan en el colegio, algo tradicional, vamos y que vivan eso. O sea, no solo aprenderlo, leerlo o conocerlo simplemente de lejitos, sino adentrarnos y poder vivir la experiencia. Entonces uno también es capaz de, así mismo, compartirlo, vivirlo, contarlo, invitar a más gente que forme parte de eso, y es hermosísimo, hermosísimo. Sí, fueron años muy maravillosos los que tú viviste en Ecuador, porque casi toda tu niñez y tu adolescencia la hiciste allá en Ecuador. Sí, así es. Sinceramente yo no creí que iba a salir de allá. Yo te prometo que tenía todo visualizado allá. Todo. Como te digo, mi familia es una familia muy de tradiciones, muy de costumbres, y yo tenía visualizado eso desde siempre. O sea, de las reuniones familiares de Navidad, todo eso, yo digo, yo voy a traer a mis hijos y vamos a hacer esto y vamos a estar en la misma calle, en la misma mesa, todos juntos. Es muy difícil visualizar que los años pasan, que la gente se va, que suceden cosas que hace que perdamos familia, que nos alejemos uno mismo sin necesidad de que alguien ya no esté. Cosas como esta, que uno le toca salir del país y que no lo esperas. O sea, de verdad, inclusive conversando con amigos y familia, o sea, nadie hubiera pensado que a nuestra familia le hubiera tocado eso. Por lo mismo que te digo, somos muy aferrados a nuestra tierra, a nuestras costumbres, hemos vivido muy de cerca eso. Entonces, el hecho de que nos separen de eso, ay, híjoles, qué difícil. Sí, y más difícil fue, creo yo, ese momento con tus abuelitos, ¿no? O sea, ese momento de tener que decir adiós. Sí, yo me fui de allá, gracias a Dios, con mis 4 abuelitos vivos. Los pude disfrutar al máximo. Yo cuando llegué acá, sí, me parece que en el mismo año, en el transcurso de ese año y medio, perdí a 2 de mis abuelitos, ya estando acá, a mi abuelita de parte de mi papi y a mi abuelita de parte de mi mami. Ay, fue súper duro. Sin embargo, no quiero decir que no me destrozó y que no me dolió. Obviamente, sí hay una diferencia porque yo no estoy. Yo no puedo palpar de cerca la ausencia. Yo no siento esa ausencia. Me llevo con lo último que me quedé, que es con su presencia, con el estar ahí en las reuniones, con todo lo que me dijeron antes de irme. Sí. O sea, con eso yo me quedo. Ajá. Entonces yo no puedo palpar su ausencia. Sí, obviamente mi familia que está allá lo vive el día a día, el que ya no estén. Pero es algo súper lindo que yo no me sentí, cuando ellos fallecieron, yo no me sentí como que les debí algo. Okay. Como que, yo pude haber hecho esto más, no. Gracias a Dios los disfruté al máximo, hice todo lo que tenía que hacer y eso me llena el corazón tanto cuando obviamente uno los extraña, obviamente. Sí. Y muchas veces uno pone a este tema de la muerte como un tema tabú, como no hables de tal persona que acaba de fallecer, no lo menciones porque la otra persona se siente mal. Yo lo asumo diferente. Yo hablo de mi abuelito. Obviamente soy respetuosa con las personas que estoy porque maybe a ellas sí les duele, no soy indolente frente a eso. Pero conmigo, yo los menciono cada que puedo. O sea, yo hablo de ellos, les tengo presentes, hago bromas.
Cuando estábamos jugando la selección, decía, abuelito, siendo esto muy ocupado, es una manita. O sea, cosas así, ¿me entiendes? O sea, sí, para sentirlo cerca, ¿no? Los traigo, Ajá, sí. O sea, porque una persona no desaparece mientras tengas vivo el recuerdo y vives su legado, ¿me entiendes? Ajá, sí. Que eso es muy importante, ¿no? Yo creo que eso es lo que hace que las personas que ya no están con nosotros se mantengan vivas, que nosotros los mantengamos presentes a ellos cuando nosotros los incorporamos a nuestra vida también, al momento, a la ahorita, ¿no? Porque a lo mejor presentes ya no están, pero en nuestra memoria sí, y recordamos todo eso. Entonces yo creo que la muerte, hablarla de esta forma, de una forma natural, aunque hay personas que dicen, bueno, pues es que sí, es tu abuelito, es tu abuelita, no es alguien, o sea, tan cercano, así como un padre o un hijo. Entonces, a esas personas, ¿qué tú les pudieras aconsejar o decir cuando te dicen eso? Sinceramente, y te digo porque yo crecí antes de que naciera mi segunda hermana, yo básicamente yo pasé con ellos siempre, porque mis papás trabajaban, entonces eran bien cercanos. Entonces yo sinceramente, el consejo que yo puedo dar es que primero, que vivan el proceso, que cada persona tiene su proceso definitivamente. Sin embargo, el acoger el legado que esa persona deja y el honrar su memoria haciéndolo presente es muy sanador. Es algo que muy pocas personas se atreven a hacer, sinceramente. Lo respeto mucho, insisto, es su proceso. Pero el recordarlas, el traerlas, es sanador. Es sanador porque te permite dar ese paso y, insisto, curar ese vacío de cierta manera y permitirte, nunca lo superas, pero sí aprendes a vivir con eso, a vivir con tal vez la ausencia física, pero te llevas el recuerdo y en cada cosa que haces le da un propósito diferente. Si es que tal cosa está relacionada, dices, ¿por qué no hacerlo por esa persona? Sí. Dedicarle tiempo, dedicarle conversaciones en familia, gozarse esas conversaciones. No, obviamente, insisto, está totalmente bien desahogarse y llorar está perfecto llorar la ausencia, pero insisto, el traer el recuerdo y gozar lo que fue en vida y lo que te deja a ti, que sigues viviendo y vives lo que te enseñaron, eso es lo mejor que uno puede hacer para lograr sanar eso. Sí, es que aprender a vivir tu duelo, pero después de eso, voy a honrar ese legado. Exacto. Por la persona, por los momentos, por todo lo que vivimos, voy a honrar ese legado y que ese legado tú lo has mantenido y lo has traído contigo también, porque llega el momento en que tienes que despedirte de lo que amas, como bien lo decías al principio, de tu tierra, de todo lo que habías vivido hasta ese momento y tienes que separarte y tienes que alejarte de tu país que tanto amas para venir a otro país y hacer un nuevo comienzo. Reinventarse desde cero totalmente. Y totalmente es totalmente, o sea, porque tal vez de cierta manera en un futuro lo que aprendiste te va a servir. Pero en ese momento todo es desconocido. Todo. Y te quedas sin base. Y ya grande, no eres un bebé que te ayudan a resolver y tienes a alguien que te apoya y te va enseñando cómo ir pasito a pasito. Sí, no. Estás grande, consciente y en crisis porque estás en cero. Entonces, esa reinvención, es muy difícil. ¿Y cómo lo viviste tú? Porque pues ya tu papá estaba aquí. Sí, él ya llegó acá. Esa parte fue bien dura, sinceramente. No sabíamos cuánto tiempo íbamos a pasar sin él, pero en el momento en que nosotros tomamos la decisión de venir acá por cosas de los abogados y que nos vendieron ahí una idea que pues no se dio, pero era la única intención venir y reencontrarnos con mi papá. ¿Porque tu papá ya había estado aquí durante años o...? Él estuvo realmente solo 3 meses. Oh, ok. Fue sumamente poquito. O sea, él vino en octubre 25 del 2022, nosotros llegamos acá en enero 20 del 2023. Pero insisto, para el cómo tenía yo el chip de mi familia, fue una catástrofe, o sea, fue terrible, o sea, no sabíamos por dónde empezar y nosotros nos fuimos con la mentalidad de que mientras arreglábamos nuestro proceso, tardaría unos 2 años y nosotros íbamos a volver.
Que regresaba en Ecuador. Íbamos a regresar, resolver todas las cosas según cómo vayamos haciendo también nuestra Ajá. vida acá, pero paralelo. Nosotros dejamos nuestra casa igualita, nuestros muebles igualitos, nada más salimos y echamos llave, como de viaje para la playa. Nada más. Sinceramente, yo sí me fui sabiendo que yo no iba a regresar. Yo sí me despedí de todo y lo dejé ahí, dejé todo organizado tal y como si yo no fuera a volver. Yo sí tenía esa sensación. Obviamente no lo podía compartir con mis hermanos porque qué duro, ¿verdad? Sí. Y uno no llega a mentalizarlo hasta que no está acá. Pero sí fue así. Y bueno, yo creo de que es que a veces uno no dice todas las cosas, todo lo que piensa, todo lo que pasa por su mente, por también pensando en las otras personas. Porque sabemos de que si lo decimos, puede doler. Sí. Esa fue la parte más difícil y creo que lo que me condujo, o sea, todo ese proceso, lo que me condujo al momento más difícil donde dije, yo ya no aguanto más, y fue porque yo vine para acá sin ningún propósito ni motivación personal. Yo vine, yo, Ana Fonseca, sin familia, sin hermanas, sin nada, vine sin nada, sin propósito, sin una idea de qué iba a hacer, de qué quería, sin sueños. Yo no vine acá persiguiendo ningún sueño, nada. O sea, mi único propósito era llegar a encontrarme con mi papá, que mi familia esté unida y a la vez trabajar duro para poderles devolver un poco de lo que mis papás nos dieron en los últimos años que fueron tan difíciles, porque nunca nos faltó nada. Nosotros nos pudieron haber cambiado de colegio, no lo hicieron. Pudimos haber sacrificado muchas cosas nuestras de nosotros como las niñas, y mis papás no lo hicieron. Y mi única intención era, yo voy a pelear duro porque a manera de agradecimiento por todo eso que me dieron, voy a trabajar para ello. Que fue durísimo a nivel personal, pero el propósito que yo le daba era fuerte, era grande y no se sentía. Cuando logramos estabilizarnos y ya yo me iba despejando un poco de ese propósito y lo iba cumpliendo y me iba quedando yo sola con mi yo ahora, Ana, ¿tú qué vas a hacer? Me di cuenta que no tenía nada. Yo dejé allá la universidad, a mí no me dolió. Si te soy muy franca, yo llegué a 4º semestre de la universidad y a mí no me dolió dejar la universidad. Mi propósito al que yo venía era más fuerte. No tenía ningún sueño. Nunca se me pasó por aquí nada de mis sueños. Nunca, nada, cero. Pero ya al estar acá, y yo tuve la oportunidad de continuar la universidad, por una mala decisión no lo hice. Por mi parte emocional no estaba bien. No sentía que yo valiera la pena, ¿me entiendes? Que otras personas me necesitaban y era más importante que atenderme a mí misma en ese rato. Y ahí fue lo fregado, porque cuando todos salieron, cuando todos a su manera iban saliendo y logrando sus cosas y estabilizándose, yo me quedé en cero. En cero. Sin propósito, sin sueños. Sí, tenía trabajo, tenía, gracias a Dios, un poquito de dinero, lograba ahorrar un poquito. Con decirte que la primera vez que yo me compré el frame de mi cama y la televisión, que me los compré juntos, tú no sabes cómo yo lloré, porque era la primera vez que yo tenía algo para mí. O sea, que fue algo para mí. Y eran cosas que no llenaron el vacío que yo tenía dentro. Pero era el significado que tenía de haber pensado 2 segundos en mí y dedicarme la compra de 2 cosas. Porque, insisto, te prometo que yo no tenía sueños. Te prometo. Era un cascarón vacío. O sea, y eso fue tan fuerte, tan duro, porque uno siempre tiene la consigna de querer ayudar a las personas. Uno tiene la vocación de querer ayudar, las ganas y el empeño. Pero si uno está en cero, ¿qué estás dando? Estás dando más de lo que tienes. O sea, tú no tienes nada que puedas ofrecer. Por más que sea tu gana, por más que sea tu empeño, ¿con qué te quedas tú? Claro. Entonces has dado un claro ejemplo de cuando uno muchas veces pone a los demás en primer lugar y se queda uno atrás.
Entonces, pues tus sueños, todo lo que pues tú no tenías en ese momento por estar ocupada ayudando a los demás, haciendo por los demás, pero tuvo que haber algo para que te llevara hasta esa situación, porque uno se abandona, uno mismo se abandona a sí mismo cuando pasan situaciones totalmente difíciles. ¿Qué pasó en tu vida para que tú hayas llegado hasta ese momento? Realmente fue ese baldazo de agua fría en el ego, porque yo en Ecuador, yo con cómo era mi familia, con las cosas que yo tenía, con lo que uno va construyendo, un chiquito, pero uno va ganando su lugarcito, ¿me entiendes? Yo llegué a trabajar en una bodega y yo decía, yo siempre fui buen estudiante, una buena universidad, gracias a Dios por el esfuerzo de mis papis, que esto que lo otro, pero llegar a pegar stickers en una caja, o sea, yo me sentía inútil. O sea, sentía que mi cerebro se quemaba, me sentía desesperada. Y una vez se dice, ay, no, pues, o sea, pero no, es real, o sea, es real. Sí. Uno no entiende la humildad hasta que no pasa algo así. Ajá. Que yo, teniendo los estudios que tenía, teniendo la educación de parte de casa que yo tenía, a que me esté gritando un señor que realmente me gritaba estupideces, que no tenía coherencia en lo que hacía, que yo podía hacer su trabajo más rápido que él, que me esté gritoneando y me esté insultando y me esté basureando. O sea, me explotó la cabeza porque yo nunca viví eso. Claro. Gracias a Dios yo crecí en una familia hermosa, con amigos hermosos, o sea, todo hermoso y lindo, con sus dificultades, claro está, pero nunca así. Ajá. Y ese baldazo de agua fría en la humildad, o sea, me dejaron en el piso porque realmente, ¿cómo pueden cambiar las cosas? Y sinceramente quedas en nada. Entonces, ahí sentí que, ¿qué diablos pasó? ¿Qué pasó? Fue un choque, Sí. En serio, estoy en cero. Y ahí la vida te estaba enseñando y demostrando lo frágil que puede ser, y que también nos puede llevar a circunstancias para enseñarnos también eso y trabajar un poco con nuestro ego, con nuestros egos, porque todos tenemos de cierta forma y que hay que trabajarlos, y hasta que no pasas por esas circunstancias, entonces no entendemos todas estas lecciones. Llegan aquí, y cuando ustedes llegan aquí, me lo comentabas, y es algo que creo que muchos lo hemos vivido, en un cuarto, y estaban toda la familia, después de estar ahí en Ecuador, y pues como tú lo has plasmado muy bien, una familia muy unida, muy bonita, y pues todo era felicidad, pero llegar aquí, y entonces aquí las cosas cambian. Y no es porque las personas hayan tenido otro sentimiento al llegar aquí, es porque las circunstancias empezaron a empujarlos. Y nos ponen en el filo del abismo de algo que nosotros nunca hemos tenido que afrontar individualmente. Sí. Porque sí, somos una familia de 5, pero cada uno somos 5 mundos diferentes, con diferentes reacciones, con diferentes emociones. Algunos creen saber cómo gestionan sus emociones, otros no sabemos cómo hacerlo. Y no experimentamos, no afrontamos esa necesidad que tenemos o esa ignorancia frente a manejar nuestras emociones hasta que no nos toca. Y los 5 metidos ahí, con nuestros 5 problemas distintos, con nuestras 5 carencias emocionales, no, morimos. Y yo en especial me volví súper intolerante con todo. Explotaba, todo era motivos de golpes, y me sumí en eso, en que no tenía sentido. Entonces nada más iba, hacía lo que tenía que hacer y ya, sin propósito, sin nada. Estaban los 5 o los 5, sí. ¿No? En un cuartito muy pequeño. Sí. Y la descripción que me dice me encantó mucho y quiero que la compartas. O sea, era así, como este cuartito. Teníamos una litera twin, una litera que la cama de abajo era queen size, los 5 metidos ahí,
Y si es que llegaba un punto en el que ya nos detestábamos, pues la reacción de irme a encerrar en mi cuarto era treparme a militar y ponerme la cobija encima. O sea, ni siquiera podíamos hablar mal el uno del otro. Yo con mi hermana hablar mal de mi papá si estaba ahí abajo. Es decir, chuta este man, o sea, imposible. Entonces, el mayor desahogo era encerrarse en el baño. Y 5 segundos porque ya te iban a tocar la puerta. O sea, ni siquiera llorar en la ducha porque el otro viene y también necesita ir al baño. O sea, un caos, pero caos de verdad. Porque ¿cómo gestionas si no tienes un espacio, me entiendes? Y afuera, gestionarlo afuera, en un lugar donde no conoces nada y donde, insisto, casa, trabajo, trabajo, casa, ¿en dónde? Sí. Entonces, muy difícil. Yeah. Entonces, ahí sacamos también esa conclusión de decir que muchas veces no son las personas, no son los sentimientos de las personas que cambian, sino que son las circunstancias las que nos empujan a ciertas cosas. Y yo digo, antes de que esas cosas pasen, yo muchas veces he preferido dejar proyectos o dejar cualquier cosa material que tenga, dejarla a un lado y perderla muchas veces, a perder una buena amistad, a perder una buena relación con algún familiar, o a perder a alguien que tú amas de verdad. Porque cuando ponemos en prioridad a las personas antes que las cosas y que las circunstancias, entonces creo que las cosas quedan en segundo lugar y las personas llegan a tener ese primer lugar, a ser tu prioridad. Sí, totalmente. Sinceramente, a mí en lo que más me pegó fue en la relación con mi hermana. Nosotros somos 3. Con mi hermana, la que me sigue, nosotros peleamos muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Por la manera en la que nosotros estábamos haciendo las cosas. Que no era la culpa ni de la una ni de la otra, sino cómo estábamos resolviendo las cosas con lo que teníamos. O sea, sí. No éramos conscientes de lo que estábamos haciendo. No había no teníamos la capacidad de sentarnos con cabeza fría a lidiar con las cosas y como te digo, eran explosiones y que nos llevó a eso. Nos lastimamos durísimo entre las dos. Gracias a Dios recién estamos tratando de volver a construir esa relación, estamos muy bien, gracias a Dios, pero ha sido un trabajo durísimo y que parte de uno mismo, claro. Insisto, o sea, parte de cómo tú lo gestionas y de lo que tú haces, porque aquí no hay culpables, ni hay víctimas. Entonces es un trabajo que a uno le cuesta y que uno tiene que asumir y reconocer. Para mí la parte más difícil en todo lo que hago en general y en todo lo que he pasado, la parte más difícil es pararse y verse a uno mismo. La autoevaluación. El reconocer en qué le estás fregando y qué estás haciendo bien. Qué vale la pena y qué no vale la pena de ti mismo. Y que eso es lo que estás ofreciendo. Entonces, a ti eso, ¿en qué te empieza a dañar el corazón? ¿Y qué necesitas hacer para salvarte? ¿Qué podemos hacer o qué puede hacer una persona que no reconoce esos errores o esas faltas? Y pues todo es, pues son los demás, no soy yo. Ese era yo. Presente. Llega un punto donde, como te digo, te quedas sin nada. Donde cada persona sale de ti y resuelve. Pero es feo quedarse en cero y darse cuenta, solo estando solo, ay, chuta, creo que soy yo. No es el resto. El resto está saliendo, el resto está bien, el resto lo superó, el otro siguió haciendo las cosas, pero yo sigo aquí en el mismo lugar. El resto no rema por mí. ¿Yo qué estoy haciendo? Si me quejo del agua, si me quejo del sol, si me quejo del clima, mi canoa sigue aquí, yo no estoy haciendo nada para moverla y salir de aquí. Entonces, ¿qué procede? Es feo llegar a ese punto. Pero si es que no reaccionas, si es que no hay algo exterior tal vez que te hace reaccionar, si es que no te ves a ti mismo, y nuevamente, o sea, es muy duro, pero toca. Llega un punto en donde llegas a tocar fondo
Y mi fondo no es el fondo de otra persona. Muy importante. Totalmente. Muy importante. Tal vez yo esté en el paraíso. Mi fondo es un paraíso comparado con el de otra persona. Sin embargo, preciso, nunca menospreciar mi proceso, porque muchas personas te van a decir muchísimas cosas. Te van a aconsejar desde su realidad. Pero nunca puedes menospreciarte a ti mismo. Si es que tú sientes que estás en el fondo, estás en el fondo y lo único que te queda es empujarte y buscar subir. Por uno. Entonces, duele, pero si es que estás en cero y estás en el fondo, ármate de valor, ponte y sal. Estas son las enseñanzas de la vida y que te enseñan a ti mismo, como lo decimos, quedarse, pues al final de cuentas, lo has descrito muy bien, todos salieron adelante, todos están haciendo lo suyo, y yo porque no me muevo, porque estoy estancado, porque me quedé aquí. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer una introspectiva, ¿no? Y ver qué es lo que está. Pero cuando uno asume su responsabilidad, entonces las cosas empiezan a cambiar. Pero si tú no asumes tu responsabilidad y no ves lo que está pasando, pues las cosas siguen igual. Y el tocar fondo puede tomar mucho tiempo. Puede seguir muchísimo tiempo así, hasta que llega un momento en que ya la vida te mostró de muchas maneras qué podías hacer y no las aprovechaste y ya llegaste a fondo. Puede pasar mucho tiempo, pueden pasar muchísimas cosas, pueden rotar muchísimas personas en tu vida hasta que llegue ese momento. Entonces, si es que en todo eso no lograste, apúrate porque maybe ya te va a tocar el momento en el que duela más y sea ese. Y después de pasar todo esto, pues también te dejó grandes lecciones, pero también te abrió muchas oportunidades, porque después de eso también pues empezaste ya no solamente a ser maestra de salsa, de bachata, sino que también a incorporarte en la actuación, o sea, pudiste combinar, ¿no? el baile con la actuación. Realmente ahí es donde cambia todas estas cosas, le encuentro un propósito. Yo descubrí, empezó como un reto personal, por como te digo, por mi forma de ser, en la actuación. Ajá. Pero claro, o sea, el trabajarlo, el descubrir que era buena, no excelente, pero que podía trabajar en eso. A mí me encanta estudiar y me encanta ponerme retos a mí y me encanta poder soñar. Ay, qué bueno. Me encanta. Me encanta. Me encanta soy, también. Sí, me encanta. Esa soy yo. Sí. Entonces, el encontrar eso que me despertó, ¿estás ahí? A ver. Ajá. Cambió mucho las cosas. Entonces ahí es cuando yo entro a la actuación. Cuando empiezo a tomar clases. En las clases de actuación, más que técnicas de actuación, enseñaron técnicas de vida, o sea, que me cambiaron y me hicieron reaccionar. O sea, el hecho de darme cuenta y la enseñanza que yo llevo más aquí metida es en darte cuenta que sin el otro no existes. Claro. Que tienes al otro en la escena, tienes al otro acompañándote, entonces coexistes, hay más gente, tú no eres un mundo solito. Tus reacciones, las cosas que tú haces, la manera en la que la haces, sí, eres un mundo individual, pero también hay gente rodeándote y tienes que pensar en el resto, ser empático y respetuoso. Y eso también es otra cosa que me vuelca la mente totalmente. Ya, porque también tuviste, pues has tenido muy buenos maestros que en la actuación podemos ver como Blanca Araceli, como también el productor Gutiérrez. Oh, sí, Gerardo. Gerardo, nuestro gran maestro y productor también. También a Suay Esteban, fenomenal. Y muchos más, ¿no? Que también te han enseñado y también, pues, quienes han sido maestros también, que Emma y Gio también en la obra, ¿no? Que estuvimos participando de Doctor Gracia. Sí. Fue muy bonita esa obra. Entonces, te imaginas después del baile llegar a la actuación y después ya no solamente haciendo el baile dentro del teatro, sino que
ya personificar, hacer un personaje ya dentro de una obra con un libreto, con guión y aprender, memorizar. Entonces, ese fue ya un gran cambio. Sí, y más que todo, eso incita a uno a explorarse, desnudarse nuevamente, como te decía, y das propósitos. Das propósito a cada cosa que haces, porque a tu personaje le tienes que dar propósito, porque tu personaje tiene una historia y porque tu personaje tiene algo que dar en la escena y que causar reacción en los demás. Entonces, insisto, eso no solo es en el personaje, eso te lleva a ti que tú hagas eso, que tú generes eso. Entonces, es otra cosa diferente en donde tú te empiezas a explorar, dejas a flor de piel las emociones, a enfrentarlas a sí mismo, y eso, claro, es agua que uno saca, que estaba estancada ahí, que le toca afrontar y que le toca volver a ese análisis, a esa exploración, a esa superación, pero preciso, uno aprende a manejar las cosas y la proyección que da en escena es diferente cuando uno le mete propósito. Y como dice la profe Blanca, uno aprende a dejar de servirse del arte y a servir con el arte. Y el dar esa experiencia a los demás, o sea, una persona en el teatro va y recibe lo que necesita en ese momento. Tú no le dices qué debe tener o qué debe sacar, sino que esa persona recibe lo que necesita. Y esa es una gran responsabilidad para nosotros que estamos ahí arriba. El ser capaces de dar al público esa emoción. O sea, no podemos dar un trabajo mediocre, porque muchas personas pueden estar afrontando cosas difíciles, cosas X, o simplemente fueron porque les llevaron. Pero el llevar eso, darles la posibilidad de que sientan, exterioricen y puedan sentir lo que nosotros tratamos de comunicar, a todos les transforma y salen diferentes del teatro. A todos nos ha pasado. Sí. ¿Y crees tú que has encontrado el propósito dentro del teatro y has encontrado el propósito de hacer un personaje para poderle llegar a las personas? Sí, precisamente es el del servicio. Precisamente es eso. O sea, mi vocación, como te digo, es en ser maestra, en educar, en llevar, en transmitir. Entonces es una responsabilidad bien grande, pero yo le encontré mi propósito al servicio, esa es mi vocación. Entonces es muy fuerte y es una responsabilidad muy grande y muy pesada. Y que parte de mí, como te digo, lo que yo tengo adentro es lo que yo voy a dar. Sí. Entonces es una construcción primero mía para poder yo y mi 100% dar a los demás. Y un constante llenarme otra vez el tanque para poder seguir, llenarme y seguir. Entonces sí, una educación constante, sin duda. O sea que la vida te ha ido preparando, te ha ido construyendo y reconstruyendo a la misma vez para llegar hasta este momento en el cual tú también llegas a uno de los escenarios más icónicos y famosos de aquí de Los Ángeles, California, donde también ya hiciste una presentación con Quien mató a Pedro Navajas y ahora vuelven otra vez. Sí, es muy loco porque las cosas se van dando, insisto, de yo, Ana Fonseca, no tener sueños, a tener ahora todo un mundo de sueños que no sabía que tenía, porque en alguna parte guardado los traía. Y cuando yo veo y digo, ¿es en serio? ¿Yo puedo hacer eso? O sea, yo me acuerdo con la primera vez que yo conocí a la maestra Blanca y yo le pregunté acerca de ¿qué pasaría si yo entro a actuar? ¿Qué pasa? ¿Es posible? Pero yo le decía, la plena, ¿funciona o no funciona? Que, dígame la verdad, dígame, porque para mí no era una realidad, ¿me entiendes? O sea, en Ecuador lastimosamente es muy complicado. Y la sociedad, tus papás, es difícil que te apoyen. Para mis papás también fue difícil. Yo los fui trabajando, manejando, para que me entiendan también cuál era mi sueño, ¿verdad? Pero sí es difícil, pero una de las cosas más lindas creo que tiene Los Ángeles, uno le aprende a encontrar la belleza dentro de todo lo que es Los Ángeles, pero uno cuando llega a Los Ángeles siente que está un poquito más cerca de lograr sus sueños. Y es muy heavy porque también tiene la otra parte que es un lugar donde hay tantos artistas con tanto talento que tienes que encontrar qué es lo que te hace diferente, cuál es tu particularidad para que puedas salir adelante y no encajar,
maybe sobresales, pero primero tienes que encontrar lo que te hace único, diferente, para que aprendas a vivirlo. Ajá. Y ya el sobresalir vendrá, viene secundario. Pero primero encontrar lo que a ti te hace diferente, encontrarte a ti, y eso es lo que te ayuda a salir. Sí, porque, o sea, la competencia, ¿no? O sea, tienes que navegar también en contra de eso, porque hay mucha competencia. Sí es muy bonito porque estás cerca de tu sueño, pero a la misma vez tienes que hacer un esfuerzo grande porque hay mucha competencia dentro, y entonces ahí cuando tú encuentras el propósito también tienes que mostrar ese propósito a las personas y brillar para que también vayas junto a esta marea. Y lo que te digo, o sea, todo es un cúmulo de todas las cosas que he ido aprendiendo. Esto de aprender a servir con el arte, el hecho de tener un propósito, de dar un propósito a las cosas que haces, o sea, todo eso influye para este momento. No es necesario que tú seas la actriz famosa que aparece en todas las televisiones, si es que tú tienes el proyecto que te hace feliz, la gente que te quiere y te lo demuestra, con que, o sea, no es necesario que uno cambie el mundo, nada más en el pedacito que le tocó, uno con el propósito que le da la vida, marcar la diferencia. Yo con eso me doy por bien servida. Y aprender eso es difícil, pero cuando lo sientes y lo experimentas, uno se siente muy bien. Y el regalo es inmenso. Y yo creo que con eso me quedo, porque realmente no vas a poder cambiar toda una circunstancia o todo el mundo, pero lo que puedes hacer es cambiar tu mundo, tu espacio. Entonces, partiendo de ahí, partiendo de cambiar tus circunstancias, lo que estás viviendo, entonces todo empieza a cambiar. ¿Cuál es el consejo que más te ha gustado y que hasta el día de ahora lo llevas contigo, de la persona que sea, de tu infancia, de tu adolescencia, y que te ha marcado y que tú dices, con este consejo yo me quedo? Que uno, para ser más, debe servir mejor. Ese era el lema de mi colegio. Era el lema de mi colegio. Mi papá también estuvo en un colegio de la misma línea, y nuestro lema es ser más para servir mejor. Cuando uno entiende eso y lo profundiza, o sea, uno lo repite 1000 veces en el colegio. Es el lema del colegio, lo repite. Pero insisto, nuevamente con lo del propósito. Cuando uno le da sentido a eso y cuando te llega a la vida, encuentras el camino por el que debes seguir. Y llegas a lograr las cosas. Hacer más para servir mejor. Para servir mejor. Entonces, sigamos construyendo, sigamos haciendo, trabajando duro, porque es la única forma como uno puede lograr sus metas. Entonces, quiero agradecerles a ustedes por el favor de su tiempo, por siempre estar ahí apoyando, y sigamos haciendo más para poder servir mejor a nuestra comunidad, a las personas que están aquí de este lado, y también que lo han dejado todo para tener nuevas oportunidades, pero también a ustedes que están allá del otro lado, que todavía están con la espera de esos familiares que un día se fueron. Este programa ha tenido la oportunidad de poder ser nombrado como un puente dentro de culturas, de todas las personas que venimos de otro país y llegamos aquí con sueños, pero que también estamos cumpliendo sueños de las personas que se quedaron allá. Muchas gracias a ustedes, gracias Anita también por estar aquí conmigo, por compartir este espacio. Me encantó esta plática y creo que de aquí he aprendido muchísimo, y también pues que cada uno de nosotros encontremos el propósito de nuestra vida. Muchas gracias. Y sí, bueno, antes de que nos vayamos, también aquí hay algo muy especial que siempre les damos. Vamos a ver, estamos en vivo, pero todo pasa en vivo. Todo pasa en vivo. No alcanzo. Pero bueno, aquí está un pequeño recuerdito para ti, con mucho cariño, y pues lleva la frase: no es fácil,
tampoco difícil, mucho menos imposible. Gracias a todos ustedes, gracias a Iván Dorantes por ayudarme a compartir todas estas transmisiones, también a Avance Studio por rentarnos este espacio aquí para que nosotros podamos tener estos episodios de los podcasts, y también a Boss Design, que también siempre nos trae estas tacitas tan especiales. Y gracias a ustedes, nos vemos en un próximo episodio de Hearthstone sin etiquetas.